Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones. Bueno, les quiero comentar que vamos a tener hoy lo que es la reflexión del Kabbalat Shabbat que compartimos con los amigos de la comunidad Jabrín Tobim, buenos amigos, y les decimos a todas aquellas personas que se quieren sumar, que lo pueden hacer vía mail, escribiéndonos a comunidadjabrintobim@gmail.com. También pueden hacer comentarios, sugerencias, y pueden seguir nuestros videos de las reflexiones y entrevistas y todo el material que tenemos subido a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Jabrín Tobim. Bueno, la reflexión del día de hoy se llama Voces, es el tema que nos planteó el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del Señor, para tratar. Y el tema de voces tiene que ver con justamente qué voces escuchamos, a qué voces le damos lugar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual, cuándo las tenemos que escuchar, cuándo no, cuándo decir hasta acá escucho y ya no tengo que escuchar más. Y en este caso tiene que ver con que durante el día estamos permanentemente en contacto con voces, de una o varias personas, y muchas veces esa es la idea también con la voz del Señor. Y en estas conversaciones se producen lo que son los intercambios. Entonces, cuando uno escucha una voz, lo que te establece es una conversación. ¿Y qué es una conversación? Es estar en contacto con otra persona, compartiendo ideas, experiencias, información, y en base a cómo nos comunicamos, establecemos nuestras relaciones. En una conversación hay una persona que habla y otra vez es la que escucha. Hay un emisor, un mensaje y un receptor. Entonces, la parte más importante en realidad de la conversación no es la persona que habla, que si bien es importante, sino la que escucha, la que recibe. Porque esta es la que tiene realmente el control. La persona que escucha puede decir, escucho hasta acá o quiero seguir escuchando. Es la que delimita la conversación. Por eso es más importante el que escucha que el que habla, si bien los dos tienen un rol de importancia. El problema es que estamos más acostumbrados a hablar que a escuchar. A todos nos gusta hablar generalmente. Lo digo yo que soy periodista de radio y me destaco también por eso. Pero en realidad es más importante escuchar. Ahora, ¿qué es escuchar? Escuchar es oír más interpretar. Eso es escuchar. Es una atenta escucha, oír con atención. Y ahora sí vamos a compartir el primer pasaje de la palabra. Para aquellos que tienen la palabra a mano, les pido que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 12, que dice lo siguiente. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas las hizo Adonai. Adonai es mi Señor. Entonces, generalmente cuando alguien nos habla, lo que interpretamos es de acuerdo a nuestra propia formación. Nosotros decodificamos lo que dice una persona según, generalmente, nuestros estados de ánimo, nuestro juicio de valor, las circunstancias y nuestro ser. O sea que no siempre interpretamos bien. El Talmud, en este caso, el Talmud tiene mucha sabiduría rabínica, es la ley oral. Recordemos que si bien Yeshua dijo que a nadie llama rabí sino al maestro, al Mashiach, mejor dicho, al Mesías, porque rabí es como magnífico, es una eminencia. Y el judaísmo es muy común decir rabino, pero en realidad Yeshua dijo eso, que solamente se le llame rabí al Mashiach. El Talmud igualmente tiene algunos conceptos que son pensamientos humanos que son erróneos y otros que son de mucha sabiduría, basados en la Torá. Pero tiene contenido muy sabio también. Y entre otras cosas dice, nos, ve, nos vemos, no vemos las cosas tal como son, sino tal como somos. ¿Eso qué quiere decir? Que no siempre decodificamos el mensaje exactamente como sale de la persona que lo dice, sino que lo interpretamos muchas veces de acuerdo a nuestros propios preconceptos. Entonces, muchas veces suponemos lo que el otro quiere decir, pero no es exactamente lo que quiere decir. ¿Cuántas veces nos hablan y mientras nos hablan, nos pasa a todos esto generalmente, ya estamos elaborando una respuesta? No llegamos a escuchar la totalidad del mensaje que nos quieren decir. ¿Cuántas veces no entendemos lo que nos dicen? Porque mientras nos hablan, nuestra mente divaga. A la mente humana le cuesta la concentración. Eso nos pasa a todos. Somos de divagar, de tener distintos pensamientos. Entonces, captar la concentración y la atención es una tarea que requiere un trabajo profundo, que se hace diariamente.
Vamos a ver, y acá vamos a compartir otro pasaje bíblico que tiene que ver con esto. En este caso vamos a ir al libro de Samuel, primera de Samuel. Les pido que me acompañen. Capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Estamos en el caso en que Samuel le va a hablar a Saúl porque había desobedecido al Señor. Y en ese caso Saúl fue desechado por eso, por la soberbia, por la envidia, por varias cosas en realidad que se reveló ante el Señor. Y en el versículo 22 dice, y respondió Samuel, ¿se complace Adonai en holocaustos y sacrificios como la obediencia de la voz de Adonai? He aquí el obedecer es mejor que los sacrificios. Y miren lo que dice acá. Y el prestar atención es mejor que la grosura de carneros. Ahí está hablando de la atenta escucha. Prestar atención. Cuando me dicen algo, y sobre todo de parte del Señor, tengo que poner toda mi atención en qué es lo que el Señor me quiere decir. La capacidad física de escuchar de una persona, vamos a dar algunos datos en números estadísticos, es de 480 palabras por minuto, pero la de expresarnos es de 120 por minuto. Por ese motivo, mientras nos hablan, la mente suele dispersarse, que es lo que dijimos recién. Evocar recuerdos, preparar respuestas o pensar en otra cosa. Y aunque la escucha parezca un mecanismo automático, en realidad no lo es, y como acabamos de decir, debemos ejercitarlo. Escuchar, prestar atención requiere un esfuerzo, requiere un ejercicio. Si nosotros lo hacemos, vamos a mejorar las relaciones personales, laborales, familiares, ministeriales y evitar malos entendidos. Eso es algo muy común que está pasando en Javerín en la época de pandemia. En la época de pandemia nosotros nos estamos manejando por Zoom, nos estamos manejando por WhatsApp y realmente nos está yendo bastante bien porque es muy difícil llevar adelante una comunidad hoy en día cuando no hay contacto interpersonal real, es virtual de alguna manera. En una época normal nosotros tenemos reuniones presenciales, donde el contacto con el hermano, verbal, físico, corporal, es en presencia. Desde lo que es la parte virtual, es más difícil llevarlo adelante. Por eso es importante que tengamos estos conceptos claros, porque muchas veces ha pasado y pasa que se rompen relaciones que no se tienen que romper. Por un malentendido, por una coma mal puesta, por un acento donde no va. Y eso pasa inclusive a nivel matrimonio, a nivel pareja, a nivel hermanos. Entonces es importante la atenta escucha. ¿Por qué? Porque mejora las relaciones interpersonales. Y eso hace la unión o comunión entre hermanos. Por eso somos comunidad Javerín Tobin. Comunión con el Señor, comunión entre hermanos o amigos. Vamos a otro dato estadístico. La conversación no solo se establece con palabras. La palabra representa, y escuchen este dato, solamente un 7% de la comunicación. Yo cuando leí me asombró. De todas las formas que nos comunicamos, la palabra es solamente un 7%. El tono de voz y el lenguaje corporal ocupan entre un 38 y un 55%. Entonces es importante para que un mensaje sea creíble que haya coherencia entre lo que se dice, el tono de voz con que se lo dice y los movimientos corporales también. Nuestro físico habla por nosotros. La mirada, la mano, el gesto, eso habla también de la persona. Por eso muchas veces decimos, sentí la caricia del Señor, sentí el abrazo del Señor. En realidad no, es muy difícil que el Señor venga a abrazarte físicamente. Pero uno lo puede sentir a través de un mimo, a través de una palabra dulce que da el Señor, a través de una palabra de aliento, a través de un abrazo de un hermano. Uno puede sentir el amor del Señor de esa manera. Eso habla también de formas en que Dios se manifiesta. Una palabra dada a tiempo, una palabra de aliento. Ahí se demuestra el amor del Señor. Esa es forma de comunicación, verbal y no verbal. Nuestra forma de escuchar expresa y genera vínculos sanos de atención y comprensión cuando lo hacemos correctamente. Entonces, en conclusión, debemos ser muy cuidadosos en a quién oímos y cómo lo oímos. Y ahora vamos a leer un par de pasajes de la palabra que hablan de esto.
Primero, el más importante de todos, Mateo 17:15, que dice, ¿a quién tenemos que escuchar? Mateo 17:15 dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Primero tenemos que escuchar a Yeshua. Lo mismo pasa a un hermano. Si un hermano o una persona nos está hablando, nosotros tenemos que discernir si lo que nos dice es de parte de Yeshua o no. Porque al primero que tenemos que escuchar es a él oíd, a Yeshua. Vamos a otro pasaje del libro de Samuel. En este caso, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Vamos a hablar en este caso de la escena que ocurre el llamamiento de Samuel. El Señor lo llama a Samuel y en el versículo 10 del capítulo 3 dice, entonces Adonai vino y se presentó y como las otras veces llamó. Samuel, Samuel, se dice Shmuel en hebreo. Para los que no saben, Shmuel es Samuel. Samuel, Samuel le dijo, habla que tu siervo oye. Samuel le dijo al Señor, yo te escucho, háblame que yo te escucho. Tenía una escucha atenta, estaba preparado para escuchar la voz del Señor. Vamos a ir ahora a Mateo, capítulo 7, versículos 24 y 25. Mateo 7, 24 y 25. Habla de los dos cimientos. Nosotros esta semana estuvimos hablando con algunas personas, los líderes de Jabrim, que ordenó el Señor, Mariana, Maxi y Pablo Wildau, de lo que son las columnas del ministerio que Dios está levantando y va a seguir levantando. Ahora voy a hablar un poquito de eso. Pero primero vamos a leer Mateo 7, 24, 25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, otra vez está hablando de la escucha atenta, oír, prestar atención a lo que se escucha. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las practica, o sea que no es solo escucharlas, sino hacerlas también, ponerlas en práctica, será semejante a un varón prudente que edificó sobre la roca, es Yeshua la roca. Y mire las consecuencias que uno edifica sobre la roca, sobre Yeshua como fundamento. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque había sido cimentada sobre la roca. Cuando uno edifica sobre Yeshua, no hay prueba, no hay tribulación, no hay adversidad que pueda derribar una casa, o un templo, o una morada. Y ahora vuelvo al caso de que estuvimos hablando esta semana en un Zoom con Mariana, Maxi y Pablo. Nosotros estuvimos edificando durante mucho tiempo, en Jabrim, 2 años y 4 meses ya sobre la roca. Dios ahora está levantando lo que son columnas en la comunidad. ¿Por qué? Porque tiene que haber un fundamento sólido. Y cuando hay fundamento sólido, que es la palabra pura del Señor, no hay forma de derribarlo. Es lo que decían del Señor con Gamaliel. Si esto es obra de hombre, se desvanecerá, pero si obra de Dios, nadie lo podrá detener. Entonces, lo que estamos ahora en esta etapa de Jabrim es levantando nuevas columnas que van a surgir de los hermanos que están acá, más los que Dios siga mandando. La roca ya está, es Yeshua. Eso sostiene la obra, es el fundamento. A partir de ahí empiezan columna, columna, columna y se va edificando. ¿En base a qué se edifica? A seguir ganando almas. A eso estamos llamados. Al judío primeramente y también al griego. Bien, ahora, con respecto a lo que se escucha, yo tengo que filtrar y ser sabio en qué decido escuchar y qué no. Y vamos a ir ahora a 2 casos bíblicos emblemáticos, conocidos, pero lo vamos a analizar desde lo que es la atenta escucha. En este caso son, primero el de Sansón y Dalila, y segundo el de José y la esposa de Potifar. Les pido que me acompañen primero al libro de Jueces, capítulo 16. Vamos a tomar el caso de Sansón y Dalila. Y Sansón hace lo que no tiene que hacer. Sansón fue un juez levantado por el Señor y escucha lo que no tenía que escuchar. Y responde lo que no tenía que responder. Y vamos a ver las consecuencias de eso. Jueces 16, vamos a ver del versículo 4 al 10. El secreto de Sansón dice, después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek llamada Dalila, era una mujer pagana. Y los jefes de los filisteos fueron a ella y le dijeron, sedúcelo,
para ver en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo, para atarlo y sujetarlo. Y cada uno de nosotros te dará 100.000 piezas de plata. Y Dalila dijo a Sansón, te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza y con qué podría ser atado para ser doblegado. Y Sansón le respondió, si me atan con 7 tendones frescos que aún no estén secos, entonces me debilitaré y llegaré a ser como cualquier otro hombre. Ahí le mintió Sansón, esa no era la verdad. Versículo 8. Y los jefes de los filisteos le llevaron 7 tendones frescos que aún no se habían secado y los ató con ellos. Versículo 9. Y ella tenía hombres al acecho en un aposento interior. Le dijo entonces, Sansón, los filisteos te acometen. Pero él rompió los tendones como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego y no llegó a saberse lo de su fuerza. Versículo 10. Y Dalila dijo a Sansón, he aquí, me has engañado y dicho mentiras. Dime ahora cómo puede ser atado. Ella intentaba seducirlo a Sansón. Y a través de hablarle y hablarle y hablarle, que él le confiese cuál era el secreto de su fuerza, el secreto de su unción, porque el Señor lo había ungido a Sansón y le había dado una fuerza sobrenatural. Vamos a ver que en este caso, ella lo que intenta es descubrir su corazón. ¿Qué había en su corazón? ¿Dónde está el secreto? Jueces 16, versículos 19 y 20. Vamos a leer, perdón, primero 16 al 18. Y sucedió que como ella lo apremiaba con sus palabras cada día, todos los días le hablaba y le hablaba, acosándolo, su alma desfalleció hasta morir. Por lo cual, descubriéndose todo su corazón, le dijo, jamás ha pasado navaja por mi cabeza, por cuanto he sido nazareo. Nazareo era un voto que se rapaban. Eran consagrados al Señor de esa manera. De Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, entonces se apartará de mi fuerza y me debilitaré y vendré a ser como un hombre cualquiera. Y cuando Dalila se dio cuenta de que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los jefes de los filisteos diciendo, subí esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los jefes de los filisteos subieron a ella llevando la plata en su mano. ¿Qué hace? Le descubre su corazón, lo dice la palabra. ¿Qué dice la palabra con respecto al corazón? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana qué cosa? La vida. Hayes en hebreo vida. Al Sansón descubrir su corazón, ante las palabras de seducción de ella, le entregó su vida. Tenemos que ser muy cuidadosos a quien abrimos nuestro corazón. Cuando contamos un secreto ministerial, un secreto familiar, un sueño, José le pasó lo mismo. Por contar los sueños a sus hermanos, se llenaron de envidia y lo quisieron matar después. Lo tiraron a una cisterna. Entonces, ¿qué hizo Dalila? Le hablaba, él la escuchó. En vez de decirle hasta acá, yo no quiero escuchar más esto, en un momento él cedió y le abrió su corazón. Casi lo pagó con su vida en realidad. Jueces 16, versículos 19 al 20. Ella entonces lo adormeció sobre sus rodillas y enseguida llamó al hombre que le rapó las 7 trenzas de su cabeza y ella misma comenzó a dominarlo, pues su fuerza se había retirado de él. Versículo 20. Y ella exclamó, Sansón, los filisteos te acometen. Él entonces, despertando de su sueño, él se dijo, como otras veces saldré y seré librado, pero no sabía, miren qué consecuencia, no sabía Sansón que Adonai se había apartado de él. Él habló porque ella lo sedujo con palabras y le contó lo que no le tenía que contar. Primero, él tenía una prohibición de casarse o de juntarse con una mujer pagana. En la Torá eso no se podía hacer, o en el Tanaj. Y él lo hace igual. Y en segundo lugar, confiesa el secreto de su fuerza a quien no le tenía que contar, porque la otra persona lo sedujo hablándole y él la escuchó. En vez de decir, esto no lo quiero escuchar más, él siguió escuchando. Como él estaba enamorado de ella, en un momento le abre su corazón. Le costó la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sansón, después el Señor le devuelve la unción, él tira unas columnas y justamente cae todo un lugar donde estaban los filisteos y mueren muchísimos filisteos y él también. Dios en su misericordia le devolvió la unción, pero la consecuencia que pagó fue tremenda. Vamos a ir a otro ejemplo
parecido, pero en este caso de obediencia, donde también una mujer intenta seducir a un hombre con palabras y él dice, no las quiero escuchar. Vamos a ir al caso de José y la esposa de Potifar. Génesis 39, versículos 7 al 9. Ustedes saben que la esposa de Potifar era la esposa de un carcelero, jefe de cárcel. José justamente es vendido por sus hermanos, lo llevan a Egipto como prisionero. Potifar lo toma para la casa de él para trabajar, y en un momento la mujer de Potifar, que era muy hermosa, dice la palabra, se enamora de José, o por lo menos quería tener relaciones con él, y lo empieza a acosar. Vamos a leer el versículo, Génesis, Bereshit 39, versículos 7 al 9. Después de estas cosas, aconteció que la mujer de su señor puso sus ojos en José, la mujer de Potifar, y le dijo, acuéstate conmigo, así, de una, hablándole, lo quería seducir. Pero él rehusaba y dijo a la mujer de su señor, ciertamente mi señor no se preocupa de lo que hay en casa y de todo lo que tiene en mis manos. Versículo 9. Y no hay nada en esta casa sobre mí, ni nada que se me deniega fuera de ti, porque eres su mujer. Y escuchen lo que dice José ahora. Acá habla de lo que es temor de Dios, realmente. Una persona que amaba al Señor. ¿Cómo pues haré este mal y pecaré contra Elohim? ¿Cómo puedo yo pecar contra Dios así? Él está diciendo, no lo puedo hacer. Aunque quiera, no lo puedo hacer. Yo amo a mi Señor. Dios me rescató, Yeshua, vamos a ver este caso, me salvó. Él murió por mí, yo no puedo pecar de esta manera. Vamos al versículo 10. Ella insistía y le sigue hablando. Y aunque día tras día ella instaba a José, él no la escuchaba. Él decide no escuchar eso. Dice, yo esto que no viene de Dios no lo quiero escuchar. Para yacer a su lado y cohabitar con ella. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces el enemigo a todos nosotros nos habla y nos viene hablando y a tentar? ¿Por qué no decís una mentirita? No pasa nada. ¿Por qué no llegas tarde si total nadie te va a decir nada? ¿El diezmo para qué? Dejá, no hace falta. ¿Cuántas veces nos habla y nosotros lo escuchamos? Cuando en realidad tenemos que discernir de quién viene esa voz. Y como dijimos en el primer pasaje, este mi hijo amado, Yeshua, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él. Vos tenés un desafío de fe. Dios te da más de 8.000 promesas en la palabra. En mi nombre hollarán serpientes y escorpiones. En mi nombre serán sanos. En mi nombre, tú y tu casa serán salvos. ¿A quién oímos después? ¿Por qué dudamos? ¿Será que no estamos oyendo a quien tenemos que oír? ¿Será que no oímos a quien nos hace las promesas? Que es fiel el que prometió, el cual también lo hará, dice la palabra. Dios no puede mentir. Lo que Dios promete lo cumple. Cuando la promesa no se cumple, muchas veces es porque yo estoy escuchando a quien no tengo que escuchar. Porque ¿qué dice la palabra? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si yo me lleno de palabra de Dios, aumenta mi fe. Y si yo estoy en presencia de Dios, la comunión íntima con Dios es con los que le aman, y a ellos hará conocer su pacto. Si yo estoy buscando al Señor, Dios me va a hablar en la intimidad. A Él oíd. Y ahí se disipan las dudas, los temores, las enfermedades, a menos que sean voluntad de Dios que pasen, que también a veces pasa. Pero muchas veces no es voluntad de Dios. Es nuestra inconstancia, es nuestra desobediencia, es nuestra falta de fe. Es a quien escuchamos. A Él oíd, a Yeshua. No dice a ellos. Vamos al caso, por ejemplo, de Yeshua en el desierto, en la tentación. El enemigo, al propio Yeshua, lo quiso tentar con la palabra, hablándole, encima con palabra de Dios. Si te arrodillaras, estos montes serán tuyos, te entrego todos los reinos. Era palabra de Dios. Pero ¿cómo lo reprendió Yeshua? Lo escuchó y le contestó con la misma palabra de Dios correcta. Por eso es importante que conozcamos bien la palabra de Dios. Para cuando viene un pensamiento, porque el enemigo entra como una plumita que nos siembra un pensamiento, nosotros lo tenemos que reprender con autoridad,
con palabra de Dios. O no escuchándolo, o si lo escuchamos, como hacía el Señor, escrito está. Esto es mentira, escrito está, y le decís la verdad. Vos no te vas a sanar. Dios me prometió que hay sanidad en su nombre. Y ahí es como él huye. ¿Cómo termina esa secuencia? El enemigo huye. Es un cobarde el enemigo. Nosotros tenemos autoridad sobre toda fuerza de maldad, dice la palabra. Toda. Y toda es toda. Toda, todo y todo, llámenle como quieren, toda. Pero tenemos que estar llenos de la presencia de Dios y saber a quién oímos. Porque lo que oímos es lo que vamos a decir después. Yo doy lo que tengo. Si mi depósito está lleno de palabra de Dios y yo escucho al Señor, lo que voy a dar es palabra de Dios. Por lo tanto, fe, obediencia, milagros. Cuando yo tengo temores, miedos, dudas, es porque no estoy escuchando tanto la palabra del Señor, estoy escuchando otras voces. Entonces tengo que hacer como hizo José. Esto no lo quiero escuchar, yo voy a escuchar palabra de Dios. ¿Cómo termina esta historia? Muy por el contrario de Sansón. Finalmente, José huye de la mujer de Potifar, ella genera una trampa, lo encarcelan a él injustamente, ella dice como que él se quiso acostar con ella y le hace toda una secuencia donde Potifar le cree, lo meten preso. Sin embargo, la palabra dice que Dios estaba con José aún en la cárcel y lo bendice aún en la cárcel. Y después revela los sueños del faraón, una historia muy conocida por todos. ¿Y cómo termina José? Como segundo del faraón, segundo gobernador de Egipto, la segunda persona más poderosa del mundo en ese momento. Porque escuchó hasta donde él tenía que escuchar y dijo, esto ya no. Yo voy a seguir a mi Dios. No lo que dice esta mujer. En la obediencia está la bendición. Entonces, tenemos que ser sabios cuando nosotros escogemos qué vamos a escuchar y qué no vamos a escuchar. Ahora, vivimos en el mundo, obviamente, vamos a escuchar cosas que no nos gustan. Pero yo pongo una barrera. ¿Esto lo dejo entrar en mi pensamiento? No. Porque tampoco es ser un monje tibetano que me encierro en un claustro y eso no es de Dios, obviamente. Nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, sal en medio de un mundo que necesita la sal, una vela encendida en un mundo de oscuridad. Pero primero tenemos que llenar nuestro depósito con luz. Si no, ¿qué luz vamos a dar? Vamos a la palabra de nuevo. Deuteronomio 13, versículo 4. Tras Adonai vuestro Elohim andaréis y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él oíd. Y estaréis aferrados a él. O sea que yo escucho y me tomo del Señor. Me tomo el manto, como hemos dicho en algunos momentos, del talit, del manto del Señor. En Zacarías 8:23 dice, se tomarán del manto de un judío, que es Yeshua. Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Eso está pasando en Javerim. Iremos con vosotros porque el Señor está con vosotros. La gente cuando uno está con el Señor se pega. Por eso Yeshua lo sigue a multitudes. Hasta que se puso la cosa difícil y lo dejaron solo también. El que hizo resucitó y otra vez no empiezan a seguir. El liderazgo tiene muchos momentos de soledad. La vida del Hijo de Dios tiene muchos momentos de soledad. Pero la gran garantía es que Dios nunca te deja solo. Por eso David decía, aunque mi padre y mi madre me abandonen, yo te recogeré, dice el Señor. Entonces, el concepto de Deuteronomio 13:4 da 3 puntos importantes. Primero, guardaréis los mandamientos de Adonai. La Torá es para cumplirla. Yeshua es la Torá viviente. No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Segundo, escucharéis su voz, lo que estamos hablando hoy. Tercer punto, estaréis aferrados a él. Me tomo del manto del Señor. Y para finalizar la reflexión de hoy, nosotros tenemos que escuchar cuál es el llamado que tenemos como comunidad. Porque nosotros tenemos cada cual una misión personal y después una como comunidad. Y el conjunto de las personales hacia la de la comunidad también. Y este llamado, en que tenemos que escuchar la voz del Señor, está en Ezequiel, o lo vamos a leer hoy de Ezequiel, capítulo 2,
versículos 1 al 10. Y dice lo siguiente: cuando la vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba, otra vez, una voz que me habla. Y me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies. ¿Qué es ponte sobre tus pies? Firme, presta atención. Dejá de hacer todo lo que estás haciendo y escuchame a mí. Eso es ponte de pie. Y hablaré contigo. Y vino sobre mí un viento y me afirmó sobre mis pies. Cuando yo estoy en el Señor estoy firme, plantado. No, nadie me puede mover, porque estoy con Dios. Y escuché al que me hablaba, que me decía: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, rebeldes que se rebelaron contra mí. Esto habla de judíos y gentiles también, ¿eh? Son hijos de Israel, hijos de la Israel celestial. Tanto ellos como sus padres se rebelaron contra mí hasta hoy. Les dirás: así dice Adonai, te escuchen o no te escuchen, pues son casa rebelde, y tienen que reconocer que un profeta ha estado en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas a ellos ni sus palabras, aunque te hallas entre cardos y espinas, te desciendas sobre escorpiones, no tengas temor de sus palabras, ni te espantes ante ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. Esto es un mandato del Señor. Es ir y hacer discípulos, es ir y predicar las palabras. Lo que recibimos tenemos que dar. Escuchen o dejen de escuchar, eso no importa, ese no es nuestro tema. Nosotros somos enviados, porque son muy rebeldes. Pero tú, hijo de hombre, escucha lo que yo te hablo, dice el Señor. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. ¿Qué es comer lo que te doy? La palabra. Hay pasajes donde dice: lo comí y me fue más dulce que la miel. ¿Qué quiere decir esto? Estudiar la palabra, escudriñarla y después ir a ser discípulos. Ese es el llamado que tenemos todos. No alcanza con congregarnos nosotros, reunirnos, con alimentarnos solos. Porque Dios tiene pensamiento corporativo, piensa como cuerpo, no como individualidad. Si bien la salvación es personal. Versículo 9. Y miré, y aquí una mano que se extendía hacia mí, y en ella había un rollo escrito. Y lo extendió ante mí, y estaba escrito por dentro y por fuera. Y lo escrito en él eran endechas, lamentaciones y ayes. Para finalizar, tenemos que discernir qué es lo que tenemos que escuchar y qué es lo que no. Y básicamente lo que tenemos que escuchar es lo que dice Yeshua. Volvemos a lo mismo. A él oíd. Y en base a lo que discernimos, incorporar los pensamientos, palabra de Dios, llenarnos de su presencia y compartirlo con un mundo que lo necesita. Porque en definitiva los dos mandamientos que siempre hacemos hincapié, el que resumió Yeshua, son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es, tan importante como el primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De nada nos sirve llenarnos nosotros si no tenemos amor por el prójimo. Si a mí no me preocupa lo que le pasa a mi tercero, a mi semejante, a mi hermano, a mi amigo, creí en vano. Porque Dios piensa en función de cuerpo. Yeshua murió por todos, no murió por un grupo. Yeshua quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Va a haber gente que no lo va a hacer porque no van a obedecer, porque no son escogidos, pero nosotros el mensaje lo tenemos que compartir. Tenemos que ser bendecidos para bendecir. Eso es lo que hace el Señor, nos bendice para bendecir. A veces uno se pregunta: ¿por qué no recibo bendición? Porque no sos un canal de bendición a otros. Dios te bendice para bendecir, si no, no te bendice. La bendición de Dios es para bendecir. Yo recibo para dar. Si yo quiero bendición económica, si la invierto en el reino, Dios me la va a ampliar cada vez más. Si yo me la quedo para mí, corto el canal de bendición. Porque Dios piensa en función de reino, Dios piensa en función de almas. Y Yeshua decía: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Si yo no tengo el alma de las personas en mi corazón, en definitiva no tengo al Señor, por más que haya creído. Ahora, que después Dios te bendice, por supuesto. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero si yo amo al Señor, amo a mis semejantes. Gracias, amigos, por compartir esta reflexión en el día de hoy. Para todos los que quieran comunicarse o sumarse a la comunidad Jabrín Tobim, lo pueden hacer vía mail a comunidadjabrintobim@gmail.com. Para los que quieran también seguirnos en nuestro canal de YouTube, lo pueden hacer en Comunidad Jabrín Tobim. Fueron muy amables. Nos vemos en la próxima reflexión, en el próximo Kabbalat. Bendiciones a todos y Shabbat Shalom, Lekulam. Shabbat Shalom para todos. Toda Rabá, muchas gracias.